Asociación de Camioneros anunció un paro indefinido a partir del 16 de junio en los departamentos de Cauca y Nariño ante el incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos en materia de seguridad para este sector. Al anuncio de los transportadores se une el de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que convocó nuevas movilizaciones para el próximo 11 de junio. La Red de Veedurías Ciudadanas presentará una denuncia penal contra la fiscal Luz Adriana Camargo por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. La denuncia está relacionada con las contradicciones de Luz Adriana Camargo sobre si habría tenido injerencia o no en el caso de Sandra Ortiz, las consejera de regiones vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El IDEAN alertó sobre el aumento de las lluvias en gran parte del territorio nacional y por eso activó las alertas por deslizamientos en más de 500 municipios. De estos, 158 están en alerta roja. Continúan las emergencias en el departamento del Huila por las fuertes lluvias de las últimas horas. Los desbordamientos de quebradas y ríos dejan graves afectaciones en municipios como Pitalito, Acevedo, Suaza y Alta. El Atlántico ordenó suspender el cobro de la valorización tanto en la vía Cartagena-Barranquilla como en la circular de la Prosperidad. Ahora el Invías deberá solicitar públicamente el impuesto en las poblaciones de la zona de influencia. Las autoridades investigan la muerte de Mauricio Alegría Lucumí, un reconocido líder deportivo en la ladera de Cali. Su cuerpo apareció flotando en el río Meléndez y era un reconocido entrenador de fútbol del barrio Los Chorros. Entre tanto, en la ciudad de Medellín también se investiga la muerte de un ciudadano estadounidense dentro de una vivienda en el municipio de Sabaneta. Los primeros reportes descartan signos de violencia. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comienza a amanecer, está amaneciendo la verdad muy temprano y anochece tarde por estos días en Colombia. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, tiempo seco en este momento en la ciudad. Este mes de junio que está comenzando seguirá siendo de lluvias, menos que las de mayo y abril, pero todavía no se va el invierno. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día martes, comienzo de semana. Aquí estamos con noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz inicio de semana corta para usted, para todos los oyentes en este martes. La gran tendencia, la de todo el fin de semana, tiene que ver con la decisión de la Corte. La tendencia es Corte, Ana Bejarano, apps y los nombres de las principales empresas de telefonía celular, por lo que está ocurriendo con el efecto, Néstor, de esa sentencia que protege el principio de neutralidad en Colombia, que lo que significa en la práctica es que su operador de telefonía celular, para mencionarle algunos ejemplos, Claro, Tigo, WOM, Movistar, todos ellos no podrán ofrecerle en el plan de teléfono celular que usted o cualquier colombiano tenga aplicaciones gratuitas que vengan incluidas en el paquete, como ocurre hoy para millones de colombianos, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Eso no podrá seguir ocurriendo, aunque la Corte da 1 año para que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de las TICs resuelvan el problema. Afecta especialmente a quienes tienen planes prepago. Sí, señor, o también aquellos colombianos que tienen un plan limitado, que tienen una cantidad de datos determinada. Esto solo dejaría en igualdad o en condiciones iguales al que tiene un plan ilimitado. A ese sí no le cambia nada. Al resto de los colombianos que tenemos un plan distinto, pues la realidad es que nos cambiarán muchas cosas. Si yo tengo plan ilimitado, no le cambia nada porque usted puede seguir haciendo un consumo de todas las aplicaciones, de todo el uso de internet que considere. Pero si como yo tiene un plan de un valor determinado, hay planes de 40, 50, 60, 80 mil pesos, sí, que dice tiene una capacidad de tanto,
inmediatamente se la consuma, se quedará sin internet. El argumento de la demanda es el principio de neutralidad. Un principio de neutralidad que significa el acceso a internet, la ventana de acceso a internet para millones de personas en Colombia, que lo que significa es que usted con un plan de celular tenía con ese principio de neutralidad acceso a 2, 3 aplicaciones dependiendo del operador. Eso es, Néstor, lo que va a cambiar. Me parece que la demandante y la Corte confunden el principio de neutralidad con estrategias comerciales. Las empresas de telefonía celular efectivamente preinstalan aplicaciones y seguramente tienen acuerdos con Meta, ¿no? Sí. Porque WhatsApp es de Meta, Facebook o es Instagram de Meta. es de Meta, de acuerdo. Ganan plata, pero la gente que recibe esas aplicaciones, por otro lado, son las más usadas en los mercados. Y sin duda hoy, Néstor, si usted le pregunta a la mayoría de los colombianos, suponiendo que las empresas de telefonía celular con esta decisión de la Corte digan, ok, a partir de ahora le pregunto al usuario de ese mar infinito de aplicaciones, ¿cuál es la que quiere? Yo creo que la más usada hoy es WhatsApp, sin duda es WhatsApp. Y después vienen las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, en la lista también empezó a entrar Waze, que es otra de las grandes aplicaciones que se usa y que, por ejemplo, Movistar, antes de esta decisión de la Corte, ya lo estaba ofreciendo las posibilidades de aplicaciones gratuitas que venían, digamos, predeterminadas o instaladas en los planes que compraban los colombianos. ¿Cómo eso va a cambiar, Néstor? Hay muchas preguntas en redes sociales, hasta memes de esta situación y, sobre todo, Néstor, muchas críticas de lo que va a significar el efecto de esta decisión para millones de colombianos que tenían un plan más pequeño o hacían una recarga, Néstor, y que para ellos el consumo gratis de las aplicaciones que más usaban pues eran un salvavidas. Dura más el plan, dura más la recarga si WhatsApp, si Facebook es gratis. La doctora Ana Bejarano, que es la demandante, es una abogada seria. La organización 20 se llama, que presentó la demanda, la fundación, ha recibido una plata de Google, dice ella, en forma de beca, que no es una cifra relación 20 se llama, que presentó la demanda, la fundación, ha recibido una plata de Google, dice ella, en forma de beca, que no es una cifra relativamente menor. Uno no supone a la gente de Google utilizando a Ana Bejarano para presentar una demanda a la Corte Constitucional, entre otras cosas porque Google también viene preinstalada en los teléfonos celulares, ¿no? Claro, que también hace parte, por ejemplo, de esos equipos y ya viene allí para el consumo. Lo que pasa es que, Néstor, aquí es muy delgada la línea entre ese principio de neutralidad que usted habla cuando empezamos esta conversación y la posibilidad de la gente de escoger qué aplicaciones. En eso va la discusión que podrá tener, dice la Corte, efecto máximo en un año en 2 caminos. Que las empresas de telefonía digan, bueno, si no puedo regalar nada, pague por el consumo completo, inclusive de esas aplicaciones que son gratis, o lo que intenta la doctora Bejarano, que estas empresas digan, bueno, señor usuario, venga, escoja cuáles son las 2, a ver qué escoge la gente y qué aplicaciones quieren. Yo me atrevo a decir que van a escoger muy parecidas a las que regalan hoy, WhatsApp, Facebook, Instagram, Waze, las que son más usadas en Colombia, pero esta sigue siendo la gran tendencia desde el fin de semana. Camila, gracias. Pero fútbol, no es que no me puedo ir sin hablarle de fútbol. Rápido, Selección Colombia primero, con la decisión finalmente de Luis Javier Suárez, que llega a la selección. Hay 3 bajas sensibles, la de Borré, la de Quintero, la de Córdoba, pero ya está y abrió ayer el técnico las puertas para ver el entrenamiento de la selección en la bella Barranquilla. Y finalmente Falcao, Millonarios, Santa Fe. El gol de Falcao es tendencia en el partido ese que ganó Millonarios 1-0, pero esta mañana esa tendencia dio la vuelta y estamos hablando ahora del VAR y de si había o no que expulsar a Ginás. Por cuenta del informe, la jugada de Ginás fue en el primer minuto. El codazo. Y los señores de Santa Fe, como están en plan de victimizarse, están diciendo que debieron expulsar a Ginás al comienzo del partido y que por eso Santa Fe perdió el partido contra Millonarios. Que por eso el 1-0, ahí está la polémica. Era local Santa Fe, ¿verdad? Sí, era Santa Fe local en ese 1-0 contra Millonarios. Santa Fe, que le clavaron 6 la semana pasada, ahora perdió de local con Millonarios. Pero vamos por parte, Camila, gracias. Primero, sobre las novedades de la Selección Colombia en Barranquilla, Fabio Poveda. Hola, Néstor, buenos días. Siguen las malas noticias en la Selección Colombia por culpa de las lesiones. El primero fue John Córdoba, quien no podrá estar con la selección por una lesión muscular. Luego fue Juanfer Quintero, quien sufrió un esguince del ligamento en su rodilla derecha jugando con el América de Cali. Y ahora a ello se suma Rafael Santos Borré con una lesión muscular que le impide unirse al combinado nacional. El director técnico Néstor Lorenzo confirmó a quien convocó para reemplazarlo. Ya vemos a Luis Suárez, que está haciendo un gran torneo
en la segunda de España, es goleador y el mejor jugador de la liga. Bueno, Borré tiene un tema también con un desgarrito en un músculo intercostal. Esta vez nos tocó perder a 2 o 3 jugadores en los últimos días y bueno, gracias a Dios tenemos un grupo amplio. Néstor, ya hay un total de 24 jugadores convocados por el técnico Lorenzo para estos 2 partidos aquí en Barranquilla. El único que falta por llegar es precisamente el recién convocado Luis Suárez. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Viernes de esta semana, partido de la Selección Colombia, y martes de la semana entrante, partido frente a Argentina. El otro tema de conversación ha sido la polémica mano que se discutió todo sobre Santa Fe en la caída contra Millonarios en el primer partido de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Diego Suárez. Feliz día, Néstor. Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentaron en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El clásico bogotano tuvo como juez central a Carlos Ortega, mientras que Ricardo García y Lisandro Castillo estuvieron en el VAR. El partido comenzó con mucha fricción, pues al minuto 1 el jugador Andrés Ginás de Millonarios recibió tarjeta amarilla por un golpe en la nuca al jugador de Independiente Santa Fe, Daniel Torres. Sanción injusta para Ginás, pues debió haber visto la tarjeta roja. De acuerdo a analistas arbitrales como José Borda, ex árbitro profesional, quien coincidió con la posterior explicación del audio VAR sobre la equivocación de Ortega en esa decisión. Las evidencias del VAR para tarjeta roja por conducta violenta, pero este decide de manera incorrecta mantener su decisión de tarjeta amarilla. El balón no está en juego, pero le pega con el antebrazo, en el cuello. Por lo tanto, con tiro libre directo y tarjeta amarilla. Hubo 3 tarjetas amarillas para Independiente Santa Fe y 6 para Millonarios. Una de ellas para Radamel Falcao García, quien además anotó el gol del triunfo para Millonarios al minuto 44. El arquero la dejó viva, golpe de cabeza. Llevó el Tigre, balón al fondo. Sobre el final del partido, el jugador de Millonarios, Luis Maremón, despejó un centro en su área, pero el balón, al momento de rechazarlo, le pegó en su brazo. Los jugadores de Santa Fe reclamaron penalti a favor. Sin embargo, el central Ortega decidió que era una excepción a la regla, por lo cual no era penalti. El audio y explicación del VAR estuvieron de acuerdo con la decisión. El jugador juega claramente el balón con su pie y el balón pega en su mano, pero viene jugado del mismo, por lo tanto no es mano sancionable. Es una excepción, es una excepción a la regla. Los otros resultados que tuvieron los cuadrangulares de la Liga Colombiana fueron: en el grupo A, Junior de Barranquilla igualó a un gol con el Deportes Tolima. El Deportivo Independiente Medellín tuvo el mismo resultado enfrentando al América de Cali, mientras que ya en el grupo B, el otro resultado que se produjo fue el empate sin goles entre Atlético Nacional y Once Caldas. Diego Suárez, Blue Radio. Diego, gracias. Y en consecuencia, Millonarios es líder en su grupo en el fútbol colombiano. 5 de la mañana, 44 minutos. La decisión de la Corte Constitucional busca, en teoría, proteger el acceso de los usuarios a todas las aplicaciones en Internet. La Corte Constitucional declaró inexequible una norma que permite a las empresas de telefonía celular ofrecer acceso gratuito solamente para algunas aplicaciones sin el consentimiento del usuario. Quiere decir, efectivamente, ahora tendría que haber consentimiento o desmontar la figura de las aplicaciones preinstaladas, lo que se llama el modelo cero rating, usado por operadores para incluir, por ejemplo, cuando usted compra el celular, viene ya con, pues la más común de todas, WhatsApp, o con Instagram, o con Google, o con Facebook, seguramente acuerdos entre los operadores y también las empresas dueñas de estas plataformas digitales. Lo que dice la Corte es que esta práctica viola el principio de neutralidad que explica el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. No necesariamente los operadores deben dejar de ofrecer sus programas. Lo más importante es que el usuario tenga la posibilidad de escoger tranquilamente y pueda a su turno disponer de todos los mecanismos en igualdad de condiciones para acceder a un servicio que es esencial hoy en día y que en todo caso, independientemente del acceso, esos operadores y al mismo tiempo los que manejan detrás todas las capas en el sistema de Internet, en todo caso no interfieran, no bloqueen. Y por la esa decisión fue dividida 6-3, 3 magistrados salvaron el voto. La demandante es Ana Bejarano, que con su Fundación 20
decidió presentar la demanda que aquí ganó. Ella explica sus argumentos. La Corte dice que la gente tiene derecho a elegir cuáles son las aplicaciones que quiere que tengan 0 rating, que no consuman sus datos. Y es muy diferente, nosotros no estamos atentando contra el Internet gratis, estamos buscando que el Internet sea libre, que la gente pueda de manera neutral elegir cuáles son las aplicaciones que le resultan favorables. Y efectivamente, por cuenta de esa libertad que protege la Corte Constitucional, ahora se acaba la entrega de las aplicaciones gratis y eso es lo que tendrán que regular las empresas de telefonía celular. Van a hacerle un daño colateralmente a muchas personas que estaban recibiendo gratis, por ejemplo, el acceso a redes sociales, a Facebook, a Instagram o inclusive a WhatsApp. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En una decisión que redefine el acceso a Internet en Colombia, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo que permitía a los proveedores de servicios de Internet ofrecer planes diferenciados según los perfiles de consumo de sus usuarios, bajo el modelo conocido como 0 rating. En otras palabras, la Corte tumbó la norma que permitía a los operadores móviles ofrecer acceso gratis a ciertas aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, porque según el alto tribunal afecta el principio de neutralidad en la red, es decir, que alguien defina qué aplicaciones puede usar gratis. Así lo explica el experto en tecnología Wilson Vega. Que les permitía a los operadores tomar la decisión totalmente por cuenta de ellos de ofrecer algunos accesos a aplicaciones como WhatsApp o como Facebook sin que cuenten contra los planes de datos que están pagando los usuarios. Eso básicamente es un beneficio que se hace con el fin de atraer a las personas a comprar un determinado plan. Según la Corte, el acceso a una Internet libre, sin restricciones ni interferencias comerciales, es un componente esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión. La decisión se dio tras una demanda del equipo liderado por la abogada Ana Bejarano. Ella considera que las personas podrán libremente decidir qué aplicaciones consumirán. Sin embargo, tanto la demanda que emprendió la abogada Bejarano como la decisión ha generado críticas en torno a que los operadores móviles podrían abstenerse tras el fallo de ofrecer las aplicaciones gratis, incluso las más populares. En todo caso, la aplicación no es inmediata. La Corte da un plazo de 1 año para que los operadores móviles busquen alternativas. Este fallo y esta decisión, Néstor, ha sido absolutamente polémico y comentado durante el fin de semana a través de las redes sociales. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, 5:48 a.m. También fue un fin de semana lleno de desmentidos, desafortunadamente para el presidente Petro, que por un lado había dicho que Iván Mordisco, un jefe de las disidencias de las FARC, fue muerto en combates en las selvas de Colombia. Lo desmintió el ministro de Defensa, como también la policía desmintió una hipótesis del presidente Petro que no fue a una cumbre en Montería el fin de semana, el viernes, por decir que estaba amenazado y que tenía problemas de seguridad. Dice la policía, unas carcasas que encontraron son viejas y no funcionales. Primer desmentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Mordisco sigue delinquiendo hasta que no comprobemos. Y el otro desmentido es que el presidente dice que hay un atentado y que encontraron unos cohetes cerca a la Casa de Nariño. La policía dice son unas carcasas viejas que no se pueden utilizar para nada. El presidente termina diciendo que no lo convencen las versiones ofrecidas por la policía. Tema del que habla el secretario de Seguridad en Bogotá, César Restrepo. Esos son fake news. Esos dos, ese dispositivo de lanzamiento de rockets fue encontrado el año pasado entre la basura en la calle Sexta con carrera 30. Apenas se encontró, se identificó el domicilio desde donde había sido sacado. La policía ya fue, investigó y encontró que era una señora que lo había sacado a la basura. Y el presidente termina diciendo que por estos temas de seguridad, desmentidos por el gobierno de Bogotá y desmentidos por la policía, es que no asistió a la cumbre que era en Montería, una cumbre en donde iba a recibir como anfitrión, entre otras, al presidente de Panamá, que venía a recibir un cargo diplomático internacional. Ante ellos tuvo que, con vergüenza, la canciller Laura Sarabia presentar disculpas. Agradezco al gobernador de Córdoba y al alcalde por esa cálida
el cálido recibimiento que siempre tenemos en el departamento y sin duda me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro, que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Finalmente el decreto trasladando 30.000 millones de pesos del presupuesto militar de la caja de retiro de las fuerzas militares para dárselos a Migración Colombia, causando dudas sobre el futuro de las pensiones para los militares en Colombia. Mateo Candela. Néstor, buenos días. El gobierno colombiano autorizó mediante el decreto 0571 el traslado de 30.000 millones de pesos desde la caja de retiro de las fuerzas militares al presupuesto de funcionamiento de Migración Colombia, con el fin de reforzar su capacidad operativa ante el aumento de la presión migratoria. No se aumentó el presupuesto general, sino que se reorganizaron recursos ya existentes, priorizando las entidades con mayores necesidades. Aunque los fondos suelen destinarse al pago de militares retirados, el general Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, aseguró que el traslado no afectará mesadas, sueldos de retiro ni retroactivos, ya que los recursos no estaban siendo utilizados en ese momento. Así que es más un tema de recursos que sobraban en una entidad y que no estaban o no se iban a utilizar posiblemente, pasan a otra entidad que sí lo requiere. En el conocimiento que tenemos hoy del tema es que no afecta y no va a haber novedades con el pago de los compromisos que se tienen por parte de la caja de sueldos de retiro con el personal retirado y que recibe los estipendios por parte de esta institución. El general León también añadió que la liquidación del retroactivo ya está lista y solo falta la firma de un decreto del gobierno para realizar el desembolso. Mateo Candela, Blue Radio. Mateo, 5:53 a.m. Estamos ya a menos de un año de las elecciones presidenciales del 2026. Comenzó a correr el calendario electoral y se comenzaron a inscribir, algunos por firmas, los candidatos que quieren presentarse a los comicios presidenciales. Uno de ellos, de la oposición, presentándose por firmas, David Luna. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no estamos hoy en la registraduría, con bombas, con afiches, con carteleras, y seguramente muchos dirán, uy, perdieron una oportunidad. Bueno, lo que estamos es dando ejemplo. Estamos firmemente convencidos que la tecnología va a ayudar a transformar a Colombia. Por eso hoy sábado vamos a inscribirnos. Liscano de la oposición, Luna de la oposición, Liscano, que fue ministro y secretario general del gobierno del presidente Petro, aunque dice que no es petrista, presentándose también como candidato para las presidenciales del 2026. Mauricio Liscano. Mis primeras 3 decisiones como presidente serán: la primera, formar un equipo de rivales. Vamos a hacer el primer gobierno donde hombres de izquierda y de derecha y mujeres de izquierda y derecha lleguen a mi gobierno y a mi gabinete. Vamos a hacer un gobierno de unidad, incluso de rivales políticos. Y la segunda, vamos a acabar la paz total, que ha sido un total fracaso, ha aumentado la extorsión. Y coincidiendo con este agitamiento de las campañas electorales, la CUT anuncia para la semana entrante una nueva jornada de movilizaciones. Después del fracaso de las marchas de la semana entrante, lo vuelve a anunciar el presidente de la CUT, Fabio Arias. Y nosotros esperamos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte. La hemos llamado un paro nacional con 4 caravanas muy grandes hacia 4 capitales muy significativas de la lucha social y popular en Colombia: Cali, Medellín, Barranquilla y 11 de junio se vuelven a arriesgar los señores del sindicalismo en Colombia. Será miércoles de la semana entrante. Tema de las marchas, de la denuncia contra él, que reconoció que también fueron protagonistas y motores ideólogos de los bloqueos de la semana pasada en Bogotá, en diferentes regiones del país. Producto de eso fue la pelea de este fin de semana entre el alcalde Galán y el presidente Gustavo Petro. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Recordemos que Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, reconoció públicamente que el bloqueo del sistema de transporte masivo de Bogotá formó parte de las estrategias del paro nacional realizados los días 28 y 29 de mayo de este año para apoyar la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y es que esta declaración trajo como consecuencia que la administración distrital liderada por Transmilenio presentara una denuncia penal en contra de Fabio Arias, lo que generó una reacción del presidente Gustavo Petro por medio de la cuenta de la red social X, afirmando que, abro comillas, era nuevo, no fascismo, en mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no democracia, cierro comillas. Además, el jefe de Estado señaló que la capital no necesita de Peñalosas jugando a las convivir, en referencia a las prácticas de gobiernos anteriores. Horas después, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al mandatario por medio de su cuenta de X. Abro comillas, dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200 a 300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas, en algunos casos hasta 8 horas, impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita médica? Cierro comillas, fue lo que cuestionó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, esta madrugada el gobierno de Guatemala desautoriza y está criticando muy fuertemente la decisión de la Fiscalía de su país que dictó orden de captura contra el exministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, nombrado ahora embajador de Colombia ante el Vaticano, y orden de captura también en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
tan absurda esa orden de captura, tan poco probable que la Interpol la ejecute como ellos piden, que hasta el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, que es cierto, es de centro izquierda y también está peleando con la fiscalía allí en Guatemala, dice él que esa decisión es irresponsable, espuria, sin sustento legal, con objetivos políticos, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional, ni en los acuerdos que hizo Guatemala con Naciones Unidas, que fueron los que permitieron la entrada en vigor de esa CICIG, que es la comisión de la que hizo parte o de la que hicieron parte ambos, la fiscal Camargo y el ministro Velázquez. Efectivamente, ellos dos están protegidos por la inmunidad funcional que les da el hecho de haber trabajado en una misión oficial de Naciones Unidas que estaba luchando contra la corrupción. Pero adicionalmente, no hay pruebas, no muestra la Fiscalía de Guatemala ninguna evidencia de ellos dos con Odebrecht o con el desfalco de $400 millones al Estado de Guatemala, que es en lo que han tasado el monto de este escándalo. Acusan a los funcionarios colombianos de varios delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, colusión en las investigaciones de este caso que es Odebrecht, en un expediente judicial que allá denominaron acuerdos fraudulentos, que es en lo que está la Fiscalía de Guatemala. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. Por fortuna para ellos, para la fiscal Camargo, para el exministro Velázquez, muy poco probable, casi imposible que la Interpol ejecute estas capturas. A este fiscal se llama Curruchiche. Le responde el exministro Velázquez desde su cuenta en Twitter diciendo que se solidariza con la fiscal Camargo y con los exfuncionarios tanto de Guatemala como de fuera de Guatemala, a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Una pelea que es en Guatemala y que toca esta mañana de refilón a Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a contar de este tema. Hablando del gobierno, reapareció el presidente Gustavo Petro para decir que no le cree a la policía que él comanda, que no lo convencen las explicaciones de la policía, que ha dicho que no es cierto un plan para atentar contra el presidente de la República. Unos supuestos misiles que encontraron cerca de la casa de Nariño, que también desestima el gobierno de Bogotá. Dice el presidente Petro que hay un gran plan para matarlo, que hay narcotraficantes, el cartel de Dubái, y que por eso pasó 60 horas sin aparecer la semana pasada, que lo llevaron a incumplir sus obligaciones de anfitrión en la cumbre del viernes en Montería, en el departamento de Córdoba, en donde tenía invitado al presidente de Panamá, a quien dejó plantado. El presidente tampoco fue a esa cumbre de jefes de Estado, que era de la Asociación de Estados del Caribe, y no fue a eventos nacionales en donde tenía agenda prevista. Según el presidente, la prueba de que lo quieren matar son los restos de unas carcasas que muestra la policía, que dice que son no funcionales, no servibles, que no demuestran nada. Unos supuestos lanzagranadas que un habitante de la calle encontró en la basura en el centro de Bogotá y que desde el 20 de febrero la policía le entregó a la Fiscalía, unas investigaciones judiciales que están en curso. Y el presidente mete a Estados Unidos y dice que el 20 de julio ya Estados Unidos le había advertido que había un plan para atentar en su contra y que por eso se perdió los 3 días de la semana pasada. El presidente Petro dice que no son creíbles estas versiones de la policía y termina, entre otras cosas, también informando de la muerte de Iván Mordisco, desmentida como si fuera poco por el propio ministro de Defensa. Todo un espectáculo terrible. Desafortunadamente fue un fin de semana lleno de desmentidos para el presidente Petro. Volvió a trinar en su cuenta de Twitter el presidente Petro un falso comunicado de las disidencias de las FARC. Dijo que Iván Mordisco había caído en la selva y estaba muerto. El presidente, dando muestras de una gran precipitud, le toca desmentirlo, al ministro de Defensa. Lo que sí es verdad en materia de orden público es una muy grave crisis humanitaria que está en gestación en el departamento del Guaviare, producto de combates de disidentes de Iván Mordisco contra los de Calarcá. Hay más de 10.000 personas que están evacuadas, que se tuvieron que ir del lugar, lo que llaman ahora confinadas, muchas en el exilio, muchas que no pueden salir de sus casas, se les están acabando los alimentos. Por otro lado, la gobernación de Antioquia confirma que 50 personas están en la misma situación, confinadas en zona rural de Amalfi por cuenta de combates entre grupos ilegales.
De esos temas no trina mucho el presidente Gustavo Petro. En segundo les voy a contar de la otra tragedia. Ocurre esta madrugada en Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, en donde estaban en una fiesta de música electrónica que había comenzado el domingo. Y esta madrugada de martes, en pleno Guayabo, se metieron delincuentes, desataron una balacera, mataron a 3 personas y hay otras 9 heridas. Uno de ellos muy gravemente, que tiene lesiones en brazos y piernas. La fiesta tenía la promesa de ser de 48 horas para darle la bienvenida al verano en el Caribe. Hágame el favor, el Caribe que vive en verano permanente. Ya les voy a contar también del tema de la inscripción de firmas de candidatos presidenciales. Comenzó la cuenta regresiva y comenzó a correr el calendario electoral. Se inscribieron los primeros que van a recoger firmas: el exministro de este gobierno, Mauricio Lescano, el exsenador David Luna. Ante la registraduría hoy inscribe su candidatura el exconcejal y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, y ya tiene cita esta semana la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que enfila todos los motores para ser candidata. No se sabe si por cuenta de su cercanía del gobierno Petro, como hace 4 años, o ahora distante del gobierno Petro por la pelea del último año. Y en segundo, la gran polémica del fin de semana, que ha sido por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional que obliga a las empresas de telefonía celular, Claro, Movistar, Tigo o WOM, por ejemplo, a quitar, a remover las aplicaciones que vienen instaladas, predeterminadas y gratis en los planes que le ofrecen a la gente cuando compra un teléfono celular. Una decisión que es producto de demanda de la abogada Ana Bejarano y de su organización, se llama El 20, con el argumento de que esas aplicaciones instaladas y gratis violan el principio de neutralidad. La decisión de la Corte Constitucional fue 6-3, obligará a cobrar lo que hasta hoy era gratis. Se conoce como el Zero Rating desde el año 2011, y eso es lo que quita la Corte con el argumento de la neutralidad en la red. Por supuesto, una decisión profundamente controvertida. Bienvenidos, va a ser una semana de deportes por cuenta de los partidos de la Selección Colombia. Vamos a hablar de fútbol y de la tercera baja en la selección. Se confirmó que Santos Borré sufrió una lesión abdominal y no va a estar para reemplazar, por ejemplo, a John Córdoba, que también está lesionado. Luis Javier Suárez será el reemplazo de Santos Borré. A la lista de bajas se suma el nombre de un ilustre, Juan Fernando Quintero, que tuvo una lesión en su rodilla derecha. La selección, que está concentrada en Barranquilla, pensando en el partido contra Perú del viernes de esta semana, y será martes de la semana entrante contra la selección argentina de Lionel Messi. 6 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto saludarlos en este día martes, comienzo de semana. Hoy es 3 de junio. Se están cumpliendo hoy, a propósito, 63 años del gol olímpico de Colombia en un mundial. Fue el gol de Marcos Coll. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón. La justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro colombiano de Defensa Iván Velázquez Gómez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la constructora Odebrecht. Según Rafael Curruchiche, fiscal de la Sección Especial contra la Impunidad, Velázquez y Camargo habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. El fiscal también señaló que se emite la solicitud por la Interpol. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. En enero del año 2023, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció una dura investigación contra Velázquez porque supuestamente el exfuncionario habría cometido delitos relacionados con contratos de la multinacional. En su momento, en entrevista con Blue Radio, el fiscal Rafael Curruchiche lo acusó de hacer parte de una estructura criminal.
Establecimos mediante comunicaciones vía correos electrónicos y concluimos que el señor Iván Velázquez Gómez, al frente de esta comisión, pudo haber cometido algunos delitos. El exministro de Defensa Iván Velázquez respondió a través de su cuenta de X a las nuevas decisiones de la Fiscalía General de Guatemala y dijo que son una persecución en su contra y en contra de la fiscal Camargo. Por su parte, la canciller Laura Sarabia se refirió a la orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez, asegurando que es una acción sin sustento jurídico, la cual vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional. Pero la polémica en torno a la orden de captura solicitada por Guatemala contra la fiscal Luz Adriana Camargo no es el único asunto pendiente que la rodea. Recientemente salieron a la luz 2 documentos de la Fiscalía que ponen en duda la versión según la cual la fiscal general no ha participado en las conversaciones con Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien estaba pidiendo pista para un principio de oportunidad. Habla el abogado Pablo Bustos. La Red de Veedurías de Colombia radicará nueva denuncia penal contra la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por los presuntos punibles, donde afirma no haber tenido injerencia y conocimiento alguno, que incluyen la solicitud inicial de la propia Sandra Ortiz. El gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de captura contra el embajador colombiano Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, señalando que carecen de sustento legal y responden a intereses políticos. El gobierno guatemalteco denunció que estas acciones vulneran acuerdos internacionales y forman parte de una estrategia de criminalización impulsada por sectores judiciales vinculados a la corrupción. Una masacre se presentó en las últimas horas en medio de una fiesta electrónica que era realizada en Puerto Colombia, a 10 minutos de Barranquilla. 2 sujetos armados empezaron a disparar contra los asistentes, lo que dejó 3 muertos y 9 heridos. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Un fallo de la Corte Constitucional determinó que los operadores móviles no podrán imponer aplicaciones gratuitas a los usuarios como parte de la oferta comercial. La Corte explica que elimina el ofrecimiento de las aplicaciones gratis en los planes de celular sin consultar al cliente para evitar que se impongan hábitos de consumo. Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Y de lo que se trata es que todo el mundo tenga la posibilidad y en igualdad de condiciones de acceder a todas las plataformas sin que termine enrutado o sin que termine discriminado o sin que termine orientado exclusivamente por determinados operadores. Después de casi 60 horas desaparecido en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro apareció señalando que existe un plan de asesinato en su contra, ya que aparentemente se habían encontrado un armamento pesado en los últimos días en Bogotá. Sin embargo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que esto había sido encontrado en el 2024 y habían identificado el lugar donde salió. Esos son fake news. Ese dispositivo de lanzamiento de rockets fue encontrado el año pasado entre la basura, la calle Sexta con carrera 30. Otro de los trinos del presidente Gustavo Petro es suscitando la presunta muerte de alias Iván Mordisco, cabecilla de las extintas FARC, que manifestó que habría salido herido en medio de combates que habían acabado con su vida. Sin embargo, el ministro de Defensa de General en Retiro, Pedro Sánchez, lo contradijo, asegurando que Mordisco está vivo y delinquiendo. Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. El país atravesará este mes por 2 jornadas de movilizaciones convocadas por varios gremios. Por un lado, los transportadores y camioneros desde la Asociación Colombiana de Camioneros señalaron que para el lunes 16 de junio desde las 12 de medianoche bloquearían algunas carreteras del departamento del Cauca y Nariño. Firmó un acuerdo en el que se iban unas inversiones de obras en la carretera, se iban a crear unos grupos de la policía y del ejército para custodiar toda la carretera. Pero también el presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva jornada de movilizaciones. Y nosotros esperamos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte. La hemos llamado un paro nacional con 4 caravanas muy grandes hacia 4 capitales muy significativas de la lucha social y popular en Colombia. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, denunció que al menos 10.000 personas siguen confinadas por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC que ya generan en la región una crisis humanitaria. Solicitamos que se adelante lo pertinente para adelantar cualquier mesa de diálogo
por la paz. Pedimos que la población civil no se les afecte. La OCDE advierte que el mundo se encamina hacia su crecimiento más débil desde la pandemia, con una desaceleración global agravada por la guerra de aranceles de Donald Trump. Para Colombia, el organismo recorta la proyección de crecimiento para 2025 de 2,7 a 2,5%, señalando que Colombia enfrenta un periodo de incertidumbre y de inversión insuficiente. Las elecciones judiciales en México tuvieron una baja participación del 12% y fueron criticadas por improvisaciones y fallas, lo que afectó su legitimidad. Aún así, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como histórico y democrático, destacando la participación de 13 millones de personas. Y sí, todo es perfectible. Es la primera elección, todo es perfectible y pues se sacarán las conclusiones para poder mejorar al 2027. Pero fue un gran ejercicio. Mucha gente participó. En Turquía finalizó una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El progreso es discreto. El esperado cese al fuego no se ha conseguido. Ucrania quiere uno incondicional. Rusia de 2 a 3 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Creo que son unos idiotas porque un cese al fuego es para prevenir que más gente muera. En sus mentes, para ellos, es solo una pequeña pausa en la guerra. Por eso realmente queremos que nuestros aliados estadounidenses tomen pasos fuertes y presionen un paquete de sanciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado esta mañana los ataques mortales de Israel contra los palestinos que intentaban acceder a lo que ha denominado exiguas cantidades de ayuda alimentaria en Gaza. En los últimos días, 62 personas han muerto en esos incidentes, 27 de ellos ametrallados por el ejército de Israel esta madrugada. Se jugó la primera fecha de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. En el grupo A, Junior empató 1-1 ante el Tolima en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En el Atanasio Girardot, el DIM empató 1-1 con el América de Cali. En el grupo B, Millonarios venció 1-0 a Santa Fe en el Campín de Bogotá y Nacional empató 0-0 ante el Once Caldas en el Atanasio Girardot. Por los lados de la Selección Colombia hay otra baja sensible. Rafael Santos Borré no se unirá a la concentración aquí en Barranquilla por una lesión. En su reemplazo, Néstor Lorenzo convocó a Luis Suárez, el goleador de la Almería de la Segunda División de España. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hasta el gobierno de Guatemala esta mañana se está distanciando de la decisión de la justicia de su país, de la fiscalía en realidad, que es la que dicta la orden de captura contra la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y contra el exministro de Defensa Iván Velásquez. Ambos caen producto de la inmensa refriega política que hay allí en Guatemala, una polarización que ha llevado a esto una ruptura institucional entre el gobierno y la fiscalía que está persiguiendo todo lo que hicieron los gobiernos pasados. Así que es una pelea interna que termina tocando de refilón
a los funcionarios del gobierno Petro, a quienes sale a defender esta mañana el presidente Bernardo Arévalo, que es un presidente de izquierda. Recuerden ustedes, estuvo en Guatemala en su posesión el presidente Gustavo Petro. César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días. Y el gobierno de Guatemala expresó su rechazo enfático, duro, a esta solicitud de detención emitida por la Sala de Apelaciones Local en contra de Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo, cuando ellos pertenecían a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, investigando casos de corrupción y que fue patrocinada, auspiciada por las Naciones Unidas. Mediante un comunicado divulgado pasada la medianoche, el gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, él es un gobierno de centro izquierda, indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del organismo judicial guatemalteco que emitió esa orden de captura no cuenta con el respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que manifestó su rechazo. Dice el comunicado, estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según el gobierno de Arévalo León. El gobierno guatemalteco también añadió en el comunicado que ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia para las aclaraciones diplomáticas pertinentes, y también dice que es con el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público en relación a la Fiscalía. Estas acciones, reiteramos, se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, carecen totalmente de sustento legal. Es una cuestión que en los 4 párrafos del comunicado, Néstor, enfatizan un par de veces en este comunicado por parte del gobierno. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha afirmado también en una reacción por parte de la canciller Laura Sarabia que esta orden de captura carece también de sustento jurídico y constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional, Néstor. César, gracias. Pues esto de Guatemala, la verdad, es un atropello. Terminan, porque esto es una pelea interna que hay en Guatemala, terminan tocando a 2 funcionarios, la fiscal y un embajador colombiano. Poco probable, Ricardo, de todas formas, que se hagan efectivas las órdenes de captura, porque ellos gozan de lo que se llama la inmunidad funcional, que era una protección que le dan precisamente a funcionarios, tenían un encargo oficial de Naciones Unidas. No creo que la Interpol vaya a seguir aquí el juego de los absurdos, ¿no? Sí, aunque en todo caso hay que tener mucho cuidado sobre la forma en la que se desarrolla este proceso. Fíjese, Néstor, que sobre la muy particular situación que vive Guatemala y sobre la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, hoy publica en el periódico El Tiempo una columna el colega, escritor y periodista Sergio Muñoz Bata, y recuerda cómo la misma fiscal Consuelo Porras, que es la fiscal general de Guatemala, que en su momento puso el presidente Jimmy Morales y que luego reeligieron, lleva más de una década siendo fiscal general, está en la lista de funcionarios corruptos de Estados Unidos, por parte del gobierno de Estados Unidos. Consuelo Porras es la misma funcionaria que mandó a la cárcel al periodista José Rubén Zamora, que es quien ha denunciado los vínculos de los políticos guatemaltecos con el narcotráfico, con redes internacionales del contrabando, y eso se lo han cobrado y no ha sido posible que José Rubén Zamora se ha dejado en libertad. Es decir, aquí hay unos antecedentes muy graves sobre lo que está pasando con la justicia de Guatemala. Y en medio de esa refriega que fue la que llevó a Iván Velázquez y a Luz Adriana Camargo a ser delegados de Naciones Unidas, una refriega política que sigue, es que terminan ellos ahora de víctimas producto de estas insólitas decisiones judiciales. Es que es casi un motivo de orgullo que esta señora le dicte a alguien una orden de captura, porque pues eso, como lo relataba Ricardo, reconocida como una de las personas más corruptas a nivel internacional, está en la lista de los Estados Unidos, está en rankings en los que se ha determinado, bueno, quién es el más corrupto del mundo, y esa señora está dentro de los primeros. Entonces, en realidad, pues esa decisión que se tomó hay que medirla en ese contexto en el que realmente pues hay una justicia que no tiene ninguna credibilidad. Héctor, poco probable que se haga efectiva la orden de captura. De todas formas, es un terrible precedente para quienes están celebrando por cuenta de la división política en Colombia. Les sugiero que tomen esta noticia con cierta moderación. Se están metiendo no con un par de personas, se están metiendo con la fiscal de Colombia y con el exministro, con un exministro, actual embajador de Colombia en el Vaticano. Vamos a Ciudad de Guatemala con la historia, porque los acusan de haber beneficiado
a Odebrecht en decisiones que costaron tasados para ellos, cerca de $400 millones. Desde Ciudad de Guatemala, Cristian Dávila. Néstor, muy buenos días. Ambos funcionarios están señalados de corrupción por el caso Odebrecht y son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, detalló que el exjefe de CICIG y la fiscal general colombiana son acusados dentro del expediente del caso denominado Acuerdos Fraudulentos por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencia y colusión. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley. Según explicó Curruchiche, Velázquez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht, por lo que provocó que el Estado de Guatemala perdiera $390 millones. Minutos más tarde respondió desde su cuenta de ex Iván Velázquez, quien escribió: "Y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio". Néstor, precisamente en el año 2014, Iván Velázquez asumió el liderazgo de la CICIG. Durante su mandato, que se extendió hasta el año 2019, allí se enfrentó a una serie de casos de corrupción que generaron un impacto considerable en el sistema político y social de nuestro país. En cuanto a Luz Adriana Camargo, la ahora fiscal general de la Nación, se desempeñó entre el año 2014 y 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio, ubicándose en el organigrama de la comisión como la mano derecha de Velázquez. La CICIG cobró relieve en el año 2015. Tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez, señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción. En el año 2017, el entonces presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión del exministro colombiano. En el año 2018, Guatemala retiró la inmunidad y ordenó la salida del país de 11 funcionarios. Morales además lo declaró persona non grata. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Además, las autoridades guatemaltecas solicitaron la activación de alerta roja internacional por parte de la Interpol por los delitos cometidos de Velázquez y la fiscal Camargo. Desde Ciudad de Guatemala, Cristian Dávila, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:29 minutos de la mañana y hoy toda la discusión alrededor de esta orden de la justicia en Guatemala es alrededor, por un lado, de la idoneidad de los funcionarios que aparecen en la lista de funcionarios corruptos que ha hecho Estados Unidos, pero también sobre la inmunidad y los privilegios de la que gozan tanto el exministro Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, que son similares a las de un funcionario de la ONU por un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala que estableció justamente la existencia de esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que operó en ese país desde 2007 hasta 2019. Estamos hablando de inmunidad penal, inmunidad civil, inmunidad administrativa por los actos que realizaron en el ejercicio de sus funciones oficiales y una protección contra detenciones o procedimientos judiciales en Guatemala que está vigente
salvo que la ONU decida levantar su inmunidad, lo que parece poco probable porque desde 2023, cuando la justicia guatemalteca inició esta causa, inició esta investigación, ese organismo, la ONU, reiteró que esa inmunidad sigue vigente. Es por eso que la decisión de la justicia, de la Fiscalía de Guatemala, de abrir esta investigación y de solicitar esa orden de captura que se hace extensible a Interpol, es poco probable que tenga un efecto contra los dos funcionarios, el actual embajador de Colombia ante el Vaticano y la fiscal general, que hacen parte de una lista de personas requeridas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia y colusión. Un caso que los persigue desde hace varios años y que hace parte de ese ambiente de polarización en Guatemala, cuyo presidente esta mañana amanece rechazando porque dice que no carece o que carece de argumento legal y de argumento y sustento jurídico para que se haga efectiva esa orden de captura internacional. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:31 a.m. El presidente Gustavo Petro dejó plantado el viernes pasado a su colega de Panamá, José Raúl Mulino, y a otros importantes dignatarios con quienes tenía el compromiso de encontrarse en Montería en el marco de la 10ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Petro desapareció una vez más de la escena pública, incluso de sus redes sociales, entre el miércoles 28 de mayo en la noche y el sábado 31 de mayo en la mañana, y luego atribuyó su ausencia física y digital a que se develó un supuesto plan para atentar en su contra. En un confuso mensaje que publicó en la red social X, el presidente dijo que silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección, porque según él, se pierde uno de los asesinos, y agregó que no es paranoia, es prevención. Luego dijo que lleva muchas décadas defendiendo su vida con éxito y concluyó afirmando: mis métodos sirven y no son contables. Luego reveló que tuvo información de un ataque que supuestamente se preparaba en su contra en el marco de la COP16 en Cali en noviembre del año pasado, y sugirió que en su abrupta desaparición de la semana pasada utilizó la misma estrategia que usó durante ese suceso. Hago y haré siempre lo mismo cuando el peligro acecha, aseguró el presidente. Posteriormente, sobre la publicación de una noticia hecha por RTBC, órgano de difusión del gobierno nacional, el presidente publicó un largo mensaje poniendo en duda las investigaciones de la policía sobre el hallazgo en febrero de este año en el barrio Eduardo Santos, en el centro de Bogotá, de los restos de 2 lanzacohetes usados, e hizo un recuento de fallidos atentados en su contra con francotiradores, volquetas cargadas con explosivos y con misiles tierra-aire. Más tarde, el presidente publicó un mensaje en redes sociales que luego borró, dando credibilidad a un comunicado falso en el que supuestamente se confirmaba la muerte de alias Iván Mordisco, a pesar de que el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, había desmentido la posibilidad del fallecimiento del máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Frente a estos episodios, como siempre, quedan varias preguntas. Primera, si había información sobre un posible atentado contra el presidente Petro en Montería, ¿fueron informados sobre el riesgo existente el presidente de Panamá y los demás asistentes nacionales e internacionales al evento? Segunda pregunta, ¿cuáles son los equipos propios de investigación que tiene el presidente Gustavo Petro, los que hizo referencia, y cuando revela detalles de los supuestos atentados fallidos en su contra? ¿Qué métodos utilizan esos equipos y quién los controla? Y una pregunta más, ¿el presidente no confía en las actuaciones ni en las investigaciones de la Policía Nacional a pesar de que él es su máximo comandante? Claro que es fundamental que se garantice la vida y la integridad del presidente Gustavo Petro y la de todos los colombianos, y se deben investigar a fondo los planes para atentar contra su vida que se consideren creíbles para desmontarlos a tiempo. Pero no se puede hacer perder tiempo a las autoridades profundizando en informaciones ya desestimadas, porque corremos el riesgo de perder el foco sobre graves y reales amenazas en materia de orden público que hoy no son pocas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. En Colombia, hasta el pasado mes de enero, y según los cálculos y cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hay 22.714.000 líneas postpago y 69.357.000 líneas prepago. Es decir, hay 92.072.138 líneas de telefonía e internet móvil. Y por eso la noticia, la polémica de todo el fin de semana realmente nos toca a todos. Al que tiene, ha tenido y tendrá
tendrá un celular con internet en la mano. La Corte Constitucional tumbó parte del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que en la práctica significa eliminar la posibilidad de que los operadores Claro, Movistar, Tigo, ETV, WOM, Móvil Éxito, Virgin, entre otros, ofrezcan planes con aplicaciones establecidas que le permitirían al usuario usarlas sin gastar el paquete de datos, es decir, aplicaciones gratis. Eso se conoce como Zero Rating, existe desde 2011 y eso es lo que quitó la Corte con el argumento de neutralidad de red. Una demanda de la abogada Ana Bejarano y la organización El 20 hizo que la Corte decidiera que esas aplicaciones predeterminadas o gratis en los planes de telefonía celular vulneran el principio de neutralidad y por lo tanto la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Dice la ponencia, que por cierto no se conoce todavía completa, pero con ella la Corte le va a dar un año a la CRC y al gobierno a través de Mintic para resolver este problema. Es una decisión jurídicamente impecable, pero que va a desconectar a millones de personas en Colombia, porque el argumento central es que permitir que los operadores seleccionen las aplicaciones gratis para el usuario afecta la capacidad de elegir cómo y dónde informarse. El problema es que en este país no todos tienen acceso a internet ni planes ilimitados con gigas que alcancen para todo lo disponible en la red. Hay colombianos que dependen de una recarga para tener internet y aprovechan o aprovechaban el hecho de que el operador les ofrecía acceso a WhatsApp, Facebook, X, Instagram, Waze, a Messenger, a TikTok y en algún momento hasta Nequi o DaviPlata de manera gratuita. Eso es lo que se acaba, porque las empresas de telefonía ya no podrán incluir aplicaciones gratis por defecto. Y es cierto, en Colombia ese Zero Rating era imperfecto, pero ojalá la conexión a internet fuera un derecho garantizado para todos. Como estamos lejos de esos, lejísimos de esto, el Zero Rating funcionaba para quienes no tenían otra forma de conectarse. La Corte falló en derecho, pero el fallo no es equitativo para todos los usuarios, porque el efecto no lo sentirán quienes tienen planes ilimitados. Para esos no hay cambio. 2 preguntas finales. ¿Qué harán las empresas de telefonía celular? Como no los pueden obligar a que ofrezcan X o Y aplicación gratis, ellos tendrán 2 caminos: o poner más aplicaciones para que la gente escoja qué quiere gratis, o simplemente decir que hay que pagar por todo. ¿Y cuándo se sentirá el efecto en la gente? La Corte da un año para que este tema se resuelva. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Junta directiva hoy de Ecopetrol, o en realidad 4ª junta consecutiva extraordinaria para analizar el otro sí del escándalo con la firma de abogados Covington & Burlington. Firma contratada por Ecopetrol para medir el impacto al interior de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de todos los líos jurídicos que enredan al presidente de la compañía, Ricardo Roa, al frente de la petrolera desde hace 2 años, exactamente desde el 24 de abril del año 2023, durante los cuales ha estado inmerso y salpicado en una serie de escándalos, como por ejemplo la violación de los topes de la campaña Petro Presidente, la compra de un lujoso apartamento a precio de ganga al petrolero venezolano Serafino Yácano, los negocios con el fallecido empresario William Vélez y también otros contratos de su pareja sentimental. No obstante, se ha sostenido a la silla como pocos y hasta esta mañana nada que presenta su renuncia a la Junta, o no, al menos hasta esta hora, a las 6:38 de la mañana. Pero eso sí, crece la presión para que se vaya del puesto más importante de Colombia después del presidente de la República. Todo en medio del escándalo desatado por el millonario otro sí del contrato, cuya existencia negó en un principio el propio presidente Gustavo Petro, pero que ya desencadena indagaciones de la Procuraduría y la Contraloría, denuncias ante la Fiscalía por filtración de información reservada y secreta y obviamente la renuncia de uno de sus miembros de Junta, la expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff. Bolas de nieve y coletazos por la adición al contrato con la firma Covington & Burlington, experta en casos de cuello blanco y en delitos de corrupción económica, con la cual Ecopetrol tenía inicialmente una asesoría por $875,000, que sorpresivamente se sextuplicó, se multiplicó por 6 gracias al otro sí firmado el 31 de diciembre del año pasado por un monto superior a los $6 millones si se suman los gastos reembolsables. Un otro sí del que nadie se hace responsable, ni Alberto Vergara, gerente de cumplimiento de Ecopetrol, ni Álvaro Torres, uno de los miembros de Junta señalado de impartir la orden, pero que
que algún fantasma sí firmó dentro de Ecopetrol para que Covington & Burling escudriñara, olfateara y midiera el impacto de las investigaciones que pueden estarse cocinando hoy al interior de la Comisión de Valores de los Estados Unidos y de la Bolsa de Nueva York, donde cotiza Ecopetrol hace 17 años y en donde está en la obligación de cumplir con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el Foreign Corrupt Practices Act, cuya violación es delito en los Estados Unidos y ha ocasionado la sanción en el pasado de una docena de empresas latinoamericanas listadas en la Bolsa de Nueva York, como Grupo Aval, Petrobras, Braskem, Odebrecht, Embraer, Cemex, LAN Chile y otras varias que tuvieron que pagar millonadas para conciliar y cerrar sus casos ante la justicia norteamericana. Estás escuchando Blue Radio. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. 6 de la mañana, 42 minutos, y esta semana va a ser de Selección Colombia, por eso esta mañana está en Barranquilla don Ricardo Rego. Qué envidia. Con todo... Qué envidia, de acuerdo. Qué envidia. Hola, Richard, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. No sé la temperatura en Bogotá, tenemos 26 grados centígrados aquí en Barranquilla, sensación térmica de 29. ¿Sabe que está pegando duro? La humedad, 93% de humedad en esta mañana aquí en la soleada y bellísima Barranquilla, que como usted lo dice ya está en modo eliminatoria. Mire, ya hay 24 jugadores de los convocados por Néstor Lorenzo de esta accidentada convocatoria, porque recordemos que primero cayó John Córdoba, el delantero del Krasnodar, luego cayó Juanfer Quintero lesionado en el partido de América de este fin de semana y por último Rafael Santos Borré, así que bueno, solo faltan que lleguen Richard Ríos desde Brasil y Luis Javier Suárez, que es el delantero, Néstor, de la Almería, el goleador de la B en el fútbol español. Y cayendo delantero tras delantero por lesiones, Ricardo, ¿por qué no han considerado el nombre de Dairo Moreno? Porque no está en el... A ver, yo lo que siento es que no está en el radar, o no está en la rosca, o no está en la convicción del técnico. Es la segunda definición, no está en la rosca. Lo malo de la rosca es estar fuera de la rosca. Bueno, sí, cada quien puede leerlo de acuerdo, de alguna manera. Y miren, ¿saben una cosa? Lo de Luis Javier Suárez, claro, para Suárez para cualquier jugador ser llamado a una selección nacional será siempre de un gran valor, pero ha caído muy bien, no ha caído muy bien, perdón, o más bien ha generado bastante molestia en el Almería de España. La convocatoria, y usted me preguntará, ¿pero por qué? Si es la vitrina para un jugador. No, 27 goles en 41 partidos jugados. Pero resulta que el 7 y el 11 de este mes, Almería se enfrenta al Oviedo en una fase definitiva para pensar en el ascenso. Recordemos que está en la segunda división. Mejor dicho, le quitaron el dolor de cabeza al Oviedo.
que no va a tener que enfrentar al goleador, al pichichi del fútbol de ascenso en España. Y ese es Samario, pero, ¿no? Usted sabe que ese es Samario. Sí. ¿Qué tal que digan, que no juegue? Usted se imagina a la Almería, le quitan al goleador y no lo ponen a jugar. ¿Usted se imagina y es eso? muy posible, y es muy posible. Claro, y es Samario, quiero decirles, ¿no? De los míos. Pero además de Dairo, ¿por qué no convocan a Falcao, que tiene a Millonarios de líder? Es que ese es el mejor. Golazo de cabeza, ¿no? También es una golazo de cabeza. Buena pregunta. Gol de Falcao en el partido contra Santa Fe. ¿Dónde se van a esconder los odiadores de Falcao? Los que no lo quieren. A propósito, ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? A propósito, salieron, Ricardo, los audios de ese partido en Millonarios Santa Fe que prueban que, revelados por el VAR. Que prueban que el árbitro Carlos Ortega se equivocó, Néstor, y en materia grave. Bueno, los audios no hay que ponerlo en plural, el audio. Nos hubiera encantado realmente escuchar todo el contenido de los diálogos del equipo VAR con el central Ortega, pero por lo menos diríamos, la Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol reveló que la amarilla a Ginás era para roja, y estoy de acuerdo, es un golpe deliberado, muy contundente con el codo y el antebrazo a Daniel Torres, y claramente, Néstor, lo que indica el VAR es que ahí se equivocó, que no era para amarilla, que era para roja, pero ¿y entonces qué? Y la roja directa a Danovis Vanguero, ¿qué analizaron para validarla? La mano de Marimón terminando el partido, ¿por qué la desestimaron? Quedan siempre interrogantes. Lamentablemente, con el VAR y con la comisión arbitral, como dice el cuento, no hay felicidad completa. Nos encantaría tener toda la información, pero lamentablemente es fragmentaria. Vale, estoy de acuerdo, Ricardo le sorprenderá, estoy de acuerdo, era para tarjeta roja, no fue, ganó Millonarios 1-0 y es líder. Pero el penal no era penal. O sea, la mano no es penal. También estoy de acuerdo. La pelota pega en el pie, es decir, ¿cómo vas a saltar? De ahora en adelante, ¿cómo saltas? Así, con la mano pega el cuerpo. No. Bueno, padre, el tema de hoy. Cierto que yo no he saludado. Buenos días. Cierto que yo no he saludado. Sí, qué alegría. Bueno, sí, qué alegría. Ganas de hacer de esta semana corta, con toda la fuerza, con todo el ánimo. Buenos pensamientos, tenga pensamientos de esperanza, pensamientos que salgan bien. A mí me tiene muy impresionado, Néstor, la actitud de Luis Enrique, el entrenador del PSG, sí, por lo de la partida de su hija, la manera como ha enfrentado el tema. A ver, padre, la partida de su hija quiere decir la muerte. Murió a los 9 años por un cáncer en los huesos. La muerte de su hija. Perdóneme por decirlo así, pero a mí me tiene impresionado porque, es decir, qué madurez. Yo no sé, a mí cada vez que alguien que amo se muere, yo me desbarato. Es decir, cataprumpá, se cae todo. Me lleno de preguntas, de cosas, hasta peleo con Dios algunas veces, no entiendo, y eso que yo no tengo hijos, y eso que yo, es decir, pienso en las personas a las que se le ha muerto un hijo, que yo he acompañado y los he visto desbaratarse. Entonces digo, oye, qué madurez. ¿Usted ha visto la actitud? Sí, lo de Luis Enrique es muy impresionante. Yo soy afortunado porque la tuve 9 años. Hay muchas lecciones, estoy de acuerdo con usted. Ya viene el padre Linero hablando del ejemplo de Luis Enrique. La niña murió de un cáncer, ¿verdad? En los huesos, a los 9 años. 9 años. Y él, por alguna razón, disfruta de la experiencia de los 9 años. Dice que es ver que es una inmensa capacidad de vida. De ver, ahí sí ver el vaso, ver el vaso medio lleno. La tuve y ella sigue estando aquí, básicamente. Ese es su mensaje. Ya viene el padre Linero, 6:48 minutos. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Faltan 12 minutos para las 6 de la mañana. Bienvenidos. La noticia durante todo el fin de semana ha sido la polémica desatada por la decisión de la Corte Constitucional sobre las empresas de telefonía celular en sus planes de Internet que no van a poder seguir preinstalando aplicaciones de carácter gratuito. Eso que le viene especialmente a los planes prepago. Por ejemplo, ¿cuál es, Camila, la aplicación más
más usada en Colombia? WhatsApp, Néstor, está en la lista, Facebook, en general redes sociales, pero en esas opciones que hoy dan las empresas de telefonía móvil están WhatsApp, Facebook y algunas como Movistar ya ofrecen hasta Waze en esa posibilidad. En la teoría, la decisión de la Corte la toma para proteger lo que se llama el principio de neutralidad en la red. Ahora que va a tener unos efectos, y este es el miedo, que lo que antes era gratis, ahora lo van a tener que cobrar las empresas. Si ya no es gratis, si no vienen preinstaladas, pues ahora las empresas van a tener que decir, bueno, yo le pongo el WhatsApp, le pongo Instagram, pero usted paga. Problema es que cuando usted tiene un prepago, vamos a poner, usted tiene un teléfono prepago, usted se conecta a internet y esas aplicaciones le funcionan gratis, usted no tiene que recargar. Ahora tendrá que recargar para que le funcione. Eso es lo que... Y se comerán el plan de datos, claro, entre otras cosas. Doctora Bejarano, Ana Bejarano, es la abogada, es profesora y directora de la Fundación El 20, que fue la que presentó la demanda ante la Corte Constitucional. Doctora Bejarano, buenos días. Buenos días, Néstor, pero déjeme decirle que todo lo que acaban de decir es falso. ¿Qué es falso? Pues la verdad, nosotros no, la decisión de la Corte no la conocemos aún, no hay un texto de la decisión de la Corte, pero esos resultados que ustedes anticipan no son los que van a ocurrir necesariamente, es decir, no se va a empezar a cobrar por las aplicaciones que hoy en día son gratis, que también es muy cuestionable. ¿Cómo sabe que no van a cobrar por lo que...? Porque nunca ha pasado eso, Néstor, y déjeme le cuento, cuando nosotros hicimos una audiencia pública, en el transcurso de este proceso, después de la audiencia, Movistar empezó a ofrecer una oferta muy grande de aplicaciones. No son solo las aplicaciones de Meta, que son las que hoy en día Claro ofrece gratis, que son Instagram, Facebook y WhatsApp. Hoy en día Movistar ofrece unas aplicaciones, una parrilla muy grande, y es el usuario el que escoge. Entonces, venir a decir que lo que va a pasar es que las aplicaciones gratis ya no van a existir y le van a empezar a cobrar el plan de datos, eso no es lo que va a pasar, eso no es lo que ha pasado en la realidad, eso no es lo que pasa, por ejemplo, con Movistar, que sigue ofreciendo los mismos planes, los mismos buenos precios o los mismos precios, porque esa es la evidencia, doctora, esas son las pruebas. Perdone. A ver, perdón. Sí. ¿Cómo sabe lo que van a hacer quienes fueron en este proceso su contraparte? Porque ya lo hicieron, Néstor. Lo hizo en Movistar, ya lo hizo. Lo hizo una de 5 empresas que hay en Colombia. No necesariamente significa que lo van a hacer todas. Sí, vamos a ver cómo lo hacen. La pregunta es, ¿cómo sabe usted que lo que hoy es gratis no lo van a cobrar después de la decisión? ¿Y cómo sabe usted, Néstor? ¿Y cómo sabe usted que eso es lo que va a pasar si eso no ha pasado en ningún lugar del mundo? Porque con su demanda se cayó la gratuidad. No, usted no sabe, ni siquiera ha visto la sentencia. Usted tampoco, doctora Bejarano. Por eso, lo que le estoy diciendo es la evidencia. Esa es la evidencia. Sí, lo que hay es cierto, usted tiene razón en una cosa. Ni usted ni yo conocemos el fallo. Lo que conocemos es una información preliminar, porque la Corte se suele demorar en estos asuntos, ¿verdad? Sí, señor. Pero no es lógico suponer, como ha quedado claro durante todo el fin de semana, que si acaban la gratuidad, pues van a cobrar lo que antes era gratis. Néstor, hay un montón de esquemas en los que se pueden ofrecer nuevos planes de telefonía celular, en los que la gente tenga acceso real a Internet, a una Internet libre, no a la Internet que les coge el señor Slim y el señor Zuckerberg a la gente. Tener solamente acceso a Facebook, por supuesto que da unos beneficios de comunicarse, seguramente con gente con la que uno no vive o etcétera, pero eso no es todo el Internet. Y eso no es acceder a los derechos que se derivan del uso amplio del Internet. Entonces, vamos a ver cómo queda regulado, pero decir que automáticamente se va a prohibir eso o que la gente no va a poder elegir, que la gente no va a poder tener aplicaciones gratis, es falso y está generando una desinformación realmente peligrosa, no solamente para nosotros y para nuestra organización, sino para este tema, porque lo que esto convierte es unos buenos y unos malos. Es otro tema de que es peligroso decir los efectos de una demanda que usted presentó. Pues si la demanda... No, es decirlos mal, ese es el efecto, ese es lo peligroso, decir cosas que no sabemos que van a pasar y de generarle consecuencias que no sabemos que van a ocurrir y que no han ocurrido en la realidad, no ocurrieron en Chile, no ocurrieron en India, no ocurrieron en ningún lugar en el que ha pasado esto, se ha regulado así. Esa no es la evidencia que hay. Sí. Doctora Bejarano, ¿qué buscaba usted con la demanda ante la Corte Constitucional? Mire, Néstor, el principio de neutralidad de la red es un principio que se empieza a reconocer en muchas otras partes del mundo, hace parte de la jurisprudencia
de la misma Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el principio de neutralidad de la red lo que protege es que la gente pueda tener acceso a un internet libre, a un internet completo, que una mujer, por ejemplo, una madre soltera que quiera que su hija tenga un servicio de mensajería para poder comunicarse con ella, pero no quiere que acceda a redes sociales porque conoce los miedos que hay, puede hacerlo. Que una chica que le consiguen un plan de datos pueda tener acceso a Google para hacer las tareas y no necesariamente a otras cosas que puedan ser peligrosas para ella, que un taxista pueda utilizar Waze en lugar de Facebook. Ese principio de neutralidad, ¿cómo se viola o cómo estaba en juego si la gente tiene acceso a todas esas aplicaciones? No tiene acceso porque lo que esto hace... No tiene acceso gratis. Por eso, lo que esto no es gratis. Para que no tenga acceso gratis, vamos a tener que pagar por todo. No es gratis, Néstor, porque igual la gente paga. Y paga también las aplicaciones de Meta en Claro para que la gente las ponga. No, la gente no estaba pagando por WhatsApp. Ahora va a tener una persona que tenía el teléfono en modalidad prepago, va a tener que pagar por el WhatsApp. Es un sofisma porque igual la gente paga por el teléfono. Entonces paga al ser usuario. Claro que paga por el teléfono. Claro, no es gratis. Yo compro el carro y me estaban regalando una parte de la gasolina. No, eso es falso, y eso es lo que quieren las empresas como Claro y como Meta, que la gente crea que esto es un regalo. No es un regalo, es un gancho para que la gente sea usuaria de esas plataformas y para que esas plataformas sean la única manera. Pero déjeme, yo termino, Néstor, por favor, porque no me ha dejado terminar la idea. Es un gancho para que la gente... ¿Cuál es la pero es que no me deja terminar las respuestas. Más usada en Colombia es WhatsApp, claro, ¿cierto? Y si la gente quiere elegir esa, que la elijan, pero que sea una elección del usuario. Hay muchas soluciones al cero rating que permiten que el usuario elija, que sean los usuarios que elijan. Y toda estas ideas de que pobrecita la gente que tenía WhatsApp gratis ahora no lo va a tener gratis y les estamos causando un daño. Un daño no es permitirles más libertad y que la gente elija cómo quieran usar el internet. La gente va a poder elegir cómo usar el internet, y si vuelven y eligen las mismas 3 que tenían antes gratis, pues eso es problema de la gente. Pero debe ser una elección de las personas. Que tenían gratis es problema de la gente las va a elegir seguramente y ahora va a tener que pagar por eso. No sabemos, Néstor, usted no sabe eso. Usted no tiene la certeza de eso y no hay ninguna evidencia en ningún país del mundo en que eso sea lo que haya ocurrido. Pero ¿por qué no es válida la conjetura de que usted tumbó la gratuidad y en consecuencia van a cobrar? Lo dijeron durante las audiencias todas las empresas de telefonía celular, que esa parte también hay que decirla, van a cobrar por lo que era gratis. No, eso no es lo que dijeron, y además eso no es lo que han hecho en ningún otro país del mundo, ni siquiera teniendo monopolio. Sí lo dijeron en la audiencia. No, Néstor, en la audiencia en la que la magistrada Natalia Ángel le decía a usted, Anita, que es la que toma la decisión, claro que las empresas de telefonía celular dijeron... ¿Y qué tiene que ver eso, Néstor? Pues que muestra... ¿Qué tiene que ver eso? Pues que muestra cómo son de amigas la demandante y la magistrada Ángel. ¿Perdón? No le decía usted que está afirmando, usted que está afirmando. Perdóneme, no es cierto que ella le decía... Usted que está afirmando, y le pido que sea concreto, por favor, que no venga a manchar mi nombre por una decisión con la que usted y sus amigos no están de acuerdo. Le estoy diciendo, doctora Bejarano, ¿es cierto o no es cierto que en la audiencia... No soy amiga de Natalia Ángel, no soy amiga de Natalia Ángel. Yo acabo la de gente decir me dice que a la mí, magistrada Anita, Ángel porque le decía públicamente Anita. En los Danieles me dicen Anita. No sé si sea por eso. Pero no soy amiga de Natalia Ángel, por supuesto que no. Y la decisión que tomó la Corte Constitucional es una decisión seria, es una decisión bien tomada y es una decisión que consultó una cantidad de expertos del mundo para tomar esa decisión. No tiene absolutamente nada que ver con amiguismos ni favoritismos, que es lo que usted está queriendo insinuar. Doctora Bejarano, ¿usted sabe cuántas aplicaciones hay disponibles en el mundo de la telefonía celular? Millones. Sí. Más de 4 o 5, ¿cuántos, Camila, exactamente? Depende, Néstor, de la tienda, pero en el caso, por ejemplo, de la de Apple Store, hay 1.7 millones de aplicaciones y en Google Play 3.9 millones de aplicaciones válidas hoy en Colombia. Entonces la gente va y le dice, en lo que ustedes estudiaron en el 20, le dicen a la empresa de telefonía celular, de estos 5 millones de aplicaciones, yo quisiera estos 3, ¿usted me los debe dar gratis?
No, Néstor, yo entiendo que su estilo de entrevista es ridiculizar las cosas, pero pues realmente eso no es lo que va a pasar. Fíjese y métase, lo puse en mi columna de los Danieles el domingo. La parrilla de Movistar es muy amplia y ahí hay una cantidad de aplicaciones y la gente puede elegir de esa parrilla las aplicaciones que mejor sirvan para su vida y para la concreción de sus derechos, porque para eso sirve el Internet. El Internet no es solamente para uno meterse y postear cosas en redes sociales. El Internet es una manera realmente de concretar otros servicios en la vida y de concretar derechos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que de una parrilla mucho más amplia la gente pueda elegir, punto. No que simplemente les quiten el Internet gratis, que es la manera facilista como en bulos de desinformación se ha recogido esto y ahora lo recoge usted así, que le queda tan fácil a su estilo de entrevista recoger bulos de desinformación, pero pues esa no es la verdad. Y tampoco es verdad que nosotros estamos comprados por nadie, ni que nadie nos sugirió esto. Esos son mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tengo ningún amiguismo con nadie en la Corte Constitucional y me parece preocupante que usted acuse a la magistrada Natalia Ángel de eso públicamente. Nada de eso es cierto. No, sí. Sobre lo de la magistrada sí. Natalia Ángel, tengo la grabación en donde ella le dice a usted en la audiencia, Anita. Pues Néstor, sabe que una cantidad de gente me dice a mí Anita, porque si me dicen los Danieles, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo supongo que la magistrada tiene que guardar por lo menos unas formas. Y usted como abogada lo sabe mejor que yo. ¿Qué tal que el abogado de fulanito de tal le diga al acusado o al testigo, Pepito, mi querida Pepita? Pues no, pues uno espera. Y curiosamente después la magistrada que le dice a usted, Anita, toma la decisión dándole toda la razón. Entonces yo creo que tengo el derecho, si es mi estilo, de preguntar cosas que a usted, me disculpa, le pueden parecer incómodas. No, de preguntar cosas sin sustento y de tergiversar los hechos. Ese es su estilo. Pero ¿sabe qué? Si le digo, pregúntele a la magistrada Ángel si ella ha recibido dinero, presión o de alguna naturaleza para tomar esta decisión tan difícil de tomar y tan difícil de explicarle a periodistas como usted. Pero pues si usted tiene alguna queja del actuar y de la moralidad